Buenos días. Por si acaso, el honor es mío de estar nuevamente aquí. Yo a la iglesia que asiste, la iglesia de Clearwater Largo, del otro lado de la bahía, cerca de la playa, por Bel Air. Y les conté de ustedes. Y les manda un caluroso saludo. Así que reciban el saludo de la iglesia de Clearwater Largo para la iglesia de Lakeland. Si ustedes me quieren mandar saludos, cosa que yo les mando también. Como estaba diciendo ahí el hermano, estamos en el último mes del año, diciembre. Se fue muy rápido, ¿no? Como que empezó enero, pasó julio y estamos en diciembre. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de muchas cosas que posiblemente pasamos, yo estoy seguro que podemos decir que hasta aquí nos cuidó y nos ayudó Dios. Amén. Así que en esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Filemón, la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Filemón no tiene capítulos, tiene solamente versículos, 25 versículos. Si no la encuentran, váyanse a Hebreos, y en Hebreos hacen izquierda. Filemón, versículo 1, 2 y 3. Filemón, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh, amado Padre, Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Pero, Señor, no solamente queremos que se quede en teoría, sino que pueda salirse y convertirse en una experiencia en nuestras vidas. No importa cómo hayamos llegado a este lugar, ya sea con alegrías o tristezas, con penas, con dolores y problemas. Oh Padre, que al terminar y al salir de ese lugar podamos salir confiados de que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Te lo pedimos todos sin merecerlo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice Filemón: Pablo, prisionero de Jesucristo. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a Filemón, un cristiano, estaba prisionero en Roma, estaba encarcelado en Roma, y desde la cárcel escribe esta carta. Ahora, lo que me da curiosidad es de que Pablo empieza a decir prisionero de Jesucristo. Él no dice prisionero en la cárcel de Roma. Él dice prisionero de Jesucristo. Yo me puedo imaginar cómo eran las circunstancias de Pablo. Porque en la antigüedad, las cárceles, como ahora en algunos lugares, tienen a veces una cama, mala pero cama. En ese tiempo era un hoyo debajo del suelo, donde la luz no entraba, un huequito, donde pasaba de todo. Dormía en el suelo, pasaba hambre. No era nada agradable estar encarcelado. Pero a pesar de esas circunstancias, Pablo se olvida de todo ese dolor, se olvida de todos esos problemas que le estaban pasando en ese momento, se olvida de las incomodidades
y él solamente dice prisionero de Jesucristo. Me pregunto, ¿por qué Pablo dice prisionero de Cristo, pudiendo decir pasando por circunstancias negativas? Saben que Pablo, cuando estaba ya prisionero, él confiaba tanto en Dios. Y la confianza no es de orar un ratito en la mañana, un ratito, un texto bíblico, ir a la cama, orar un ratito. Yo imagino que a Pablo, para que pueda decir esas palabras, él ha tenido que tener una relación con Cristo diariamente. De lo contrario, no hubiese sido capaz de decir con confianza, ¿saben qué? Yo no soy prisionero de las circunstancias. Yo soy un esclavo, pero un esclavo del amor de Dios. Si te acuerdas, la conversión de Pablo, antes que Pablo se llamase Pablo, su nombre era Saulo. Y lo que Saulo hacía era perseguir cristianos. Perseguía y los mandaba a encarcelar, a matar, etc. Y al perseguir, pensando él, ya sea haciendo el bien, haciendo algo bueno para la sociedad en que vivía en ese tiempo, cierto día, persiguiendo a los cristianos, yendo a una ciudad determinada, Cristo se encuentra con él. Y desde ese día, la vida de Pablo cambió. Pablo, después de ser el gran perseguidor, llegó a ser el gran predicador, llegó a ser el gran cristiano, el gran evangelista. Porque no solamente se dejó impresionar por el encuentro que tuvo con Cristo, sino porque desde ese momento, día a día, hora a hora, minuto tras minuto, empezó a tener una relación con Cristo. Amén. Yo te pregunto, ¿estás pasando por circunstancias? ¿Estás pasando por problemas? El trabajo posiblemente que lo pierdas. Las tarjetas de crédito se están agotando. La renta se te está pasando. Los problemas que enfrentas en el hogar son tantos que prefieres tú no llegar a casa. Así como Pablo, pasando por problemas, pudo decir que Jesucristo estaba a su lado porque confiaba y tenía una relación con Cristo. Yo te invito en esta mañana que a pesar de esas circunstancias, si tú pones a Jesús en tu vida diaria, a pesar de los problemas y circunstancias, tú vas a poder ver victorias en las batallas, alegrías en las tristezas, regocijo en el dolor. Pablo se convirtió cuando Jesús lo encontró y poco a poco empezó a ir creciendo, porque el cristianismo, uno va creciendo paso a paso. Tú vas aprendiendo nuevas verdades y en la relación que tú vas teniendo con Él, tú vas empezando a hacer cosas nuevas y dejar de hacer otras cosas.
empiezas a ver que en Jesús hay algo diferente. Vas a empezar a hacer cosas nuevas y dejar de hacer otras cosas. Es por eso que la Biblia dice: dame, hijo, tu corazón. Primero, Cristo lo que te pide es tu corazón, tu vida. Y luego, que tus ojos sigan mis caminos. Paso a paso. Así que para que Pablo pudiese haber dicho: soy esclavo, prisionero del amor de Dios, es que confiaba en Dios. Y en esta mañana, no interesa lo que estás viviendo, déjate conquistar por el amor de Dios y vas a ver que la vida tomará un nuevo sentido. No te estoy diciendo que la vida será de maravillas, porque a pesar de que Pablo siguió a Cristo, le pasaban malas circunstancias. Pero lo que te voy a decir es de que entre esos problemas, esos dramas que vivía, tú puedes ver esperanza, tú puedes ver solución y puedes depositar tu confianza en aquel que nunca te falla. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y lo que me interesa es en la siguiente parte que dice: y el hermano Timoteo. Es decir, cuando Pablo estaba escribiendo la carta a Filemón, él incluye a Timoteo. Timoteo no puso ninguna palabra en la carta. Timoteo no hizo, siquiera le estaba dictando a Pablo. Mas sin embargo, Pablo incluye: Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo. Porque cuando Cristo vive en tu corazón, tú vas a tener la capacidad de que aunque el otro no haya hecho nada, pero ya por estar a tu lado, forma parte de un equipo. Forma parte, son unidos. Y eso es lo que Cristo predicaba, la unión en la iglesia. La unión en el hogar. Y cuando hay unión, no hay egoísmo. Cuando hay unión, no hay envidia. Cuando Cristo vive en tu corazón, ya no criticas. Cuando Cristo vive en tu corazón, no hay tiempo para hablar del otro. Porque lo que tú solamente piensas es de que simplemente por estar en ese círculo divino, tú ya formas parte de un equipo. Amén. Dios quiere que la iglesia de Lakeland sea un equipo. Amén. Que con sus defectos, porque como seres humanos tenemos defectos, mirando a la cruz, todos unimos, todos juntos, de un mismo sentir, podamos caminar hacia adelante, hacia la Padre Celestial. Amén. El amor de Cristo te transforma. El amor de Cristo te hace cambiar. ¿Saben? Filemón era un cristiano en la ciudad de Colosa, allá por las tierras cristianas. Tenía dinero. Y cuando la gente en ese tiempo tenía dinero, tenían esclavos. Uno de los esclavos de Filemón se llamaba Onésimo. Y Onésimo era el esclavo, era el siervo de Filemón. Pero cierta vez Onésimo, el esclavo,
Se cansó de ser esclavo. Así que un día se largó, se escapó de la casa de Filemón. Pero no solamente se escapó, sino que robó cosas. Y se fue a la ciudad de Roma. Porque pensando que en Roma, la ciudad más grande en ese territorio, Filemón nunca lo iba a encontrar. Pero en Roma se encontró con Cristo a través de las predicaciones de Pablo. Y cuando Onésimo se dejó llevar por el amor de Dios, él quiso entregar su vida. Pero entregando su vida, tenía que enmendar errores. Y él se dio cuenta que las cosas malas que había hecho, las tenía que arreglar. Saben que el Evangelio tiene poder para cambiar corazones. Amén. Tiene poder para transformar vidas. De donde tú estabas, te saca de un lugar y te vuelve y te lleva a las alturas. Porque el Evangelio tiene poder para salvar. Dice ahí Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Dicen los teólogos que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era su hijo. Pero lo que me da curiosidad es de que Pablo menciona a Apia, la esposa. En ese tiempo la mujer era discriminada. La mujer no tenía valor, lamentablemente. Pero cuando el cristianismo entró a la vida de las gentes, entró en la sociedad, entró en los lugares, emancipó a las mujeres y le dio un estándar de vida social y religioso y espiritual igual que el varón. Porque el Evangelio te cambia. Donde no conocías, ahora conoces nuevas verdades. Lo que tú pensabas que estaba bien, tú te das cuenta que ya no está bien. Y empiezas a hacer cosas diferentes. Amén. Cosas y actitudes que te van a ayudar a ti, te van a ayudar a tu hogar y a tu iglesia. Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Me da curiosidad, miren el versículo, la primera parte del versículo 1. Dice, al amado Filemón. Versículo 2, a la amada hermana Apia, al amado Arquipo. Porque cuando tú eres amado, cuando tú eres querido, tú actúas diferente. Solamente cuando tú recibes amor, tu vida cambia. Eso es lo que hace Cristo. Cristo te ama tanto que tú no sabes cómo expresar ese amor. Y lo único que quieres es agradarle. Y de la misma manera en tu iglesia, cuando tú te sientes amado, dime si no es alegre, si no te da gozo venir a la iglesia de Cristo. Solamente porque tú eres amado. Y a pesar de que habían luchas en las iglesias, a pesar de que hay peleas en las iglesias, pero las iglesias y los miembros se amaban. Te pregunto en esta mañana, ¿te sientes amado? ¿Tú sientes el amor de Cristo? Te invito a experimentar ese amor. Y tú verás que tu vida tomará un diferente rumbo. Amén.
Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En la casa de Filemón había una iglesia. En la casa de Filemón había una iglesia. Estaba Filemón, su esposa, su hijo, posiblemente unos cuantos otros. Cuando Cristo estuvo en la tierra, solamente agarró 12 discípulos, un pequeño grupo. Y Él implantó que las iglesias estuvieran en las casas. Desde el año 300 se empezaron a construir muchos templos. Y las iglesias de las casas salieron y se fueron a los grandes templos. En las iglesias de las casas habían 10, 12, 15. En los templos habían 500, 600, 1000. ¿Por qué Cristo dio un método de pequeños grupos? Porque cuando Julio no asiste a un grupo pequeño en una iglesia en la casa, a Julio se le extraña. ¿Qué pasó con Julio? Pero cuando Julio no asiste a un grupo de 500 personas, ¿qué pasó con? Nadie se da cuenta de Julio. Hay una frase que me gusta que dice que la misión de la iglesia terminará de la misma manera que empezó. ¿Cómo empezó? Una iglesia que está en tu casa. ¿Cómo terminará? No lo sé. Pero terminará iglesias en las casas. No es un método nuevo. Es un método de vida que Jesús instituyó a su iglesia. Cuando tú te sientes amado y cuando no estás en un grupo de 400, 500 o 1000 personas, tú trabajas para Cristo. Y cuando tú trabajas, tú no te enfrías. Y cuando tú no te enfrías, tú estás activo espiritualmente y no tienes tiempo para juzgar a tu hermano. Amén. No tienes tiempo para criticar de las cosas malas que suceden, porque tú estás caliente espiritualmente. Amén. El último versículo que dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Miren cómo dice: gracia y paz a vosotros. Mira el último versículo de Filemón, versículo 25. ¿Qué dice? La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo empieza Pablo? Con la gracia. ¿Y cómo termina su carta? Con la gracia. Porque es la gracia de Dios la que salva. ¿Qué es gracia? Es recibir algo que tú no mereces. No merecemos la salvación, pero la recibimos porque Cristo nos quiere salvar. Yo pensaba que la salvación era cuando Cristo venía. Y claro, esa es la plenitud de la salvación. Pero cuando veo la Biblia la salvación es Cristo. Yo tengo la salvación cuando yo acepto a Cristo. Y Jesús te da soluciones. Cuando tú aceptas a Cristo, tú aceptas la salvación. Y la salvación te trae bendiciones espirituales. No solamente espirituales, también te da bendiciones en el hogar, bendiciones financieras. Como estábamos estudiando en la escuela sabática,
A Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que tengas un buen auto. Dios quiere que tengas un buen hogar. Dios quiere que tengas una vida abundante. Amén. Dice la Biblia que si tú eres fiel, Él llenará y te dará una vida que ¿qué? No abundante. Dice que sobreabunde. ¿Sabes? Te digo, la vida cristiana es chévere, ¿sabes? No pienses que la vida cristiana son un conjunto de normas, de reglas que tienes que seguir y evitando que no hacerlo. Eso no es la vida cristiana. Yo creo que si eso fuese vida cristiana, sería la vida más aburrida. Vida cristiana es relación con Cristo. Y cuando tú realmente tengas una relación con Cristo, tú como resultado de esa relación, tu comportamiento será diferente. Tu hablar será diferente. Tu actuar será diferente. Gracia y paz, porque la paz es el fruto de la gracia. La gracia es el fruto del amor y Dios es amor. Amén. En Filemón veo que por producto del amor de Dios podemos ser transformados. Cuando tuve 11 años, hubo una campaña donde yo vivía. Yo ya iba a la iglesia desde niño, pero como fue un impacto a nivel distrital, muchos teólogos y que estaban estudiando teología empezaron a predicar en esa ciudad y hubo grandes bautismos, tanto así que se tuvo que formar otra iglesia, porque los nuevos conversos no entraban en una iglesia. Y tuvimos que conseguir un local. Bueno, yo asistía a otra iglesia, pero porque mi padre aceptó a Cristo, con toda la familia, pues lo seguimos. Y ahí conocí a Raúl. Y a Raúl, cuando conoció a Cristo, le gustaron las historias. Y también fue bautizado. Amén. Ahora, mientras era colaborador, pero tenía siempre debilidades, como todos los seres humanos. Y a veces los vicios tocaban sus gustos. Llegó un momento que cayó. Y fue tanto la caída que se separó de Cristo. Iba de vez en cuando, pero ya ese espíritu de gozo había calmado. Cierto día, trabajando, se sintió un poco mal. Y lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Cuando estaba directo yendo al hospital, empezó a convulsionar. El problema es que no sabían qué pasaba. Él era pintor. Y el médico lo único que diagnosticó era que por las pinturas en sus uñas se dio cuenta que fue intoxicado. Y atacaron la intoxicación. Estuvo más de una semana en el hospital en estado de coma. Ya los doctores decían que, ¿saben qué? Llévenselo porque no se puede hacer nada. Las oraciones de los hermanos fueron fervientes.
y uno, después de 2 semanas y media, le dieron de alta a Raúl. Su proceso de recuperación fue lento porque malograron los pulmones. Y en ese proceso de recuperación, estando en cama, postrado, él empezó a leer la Biblia, no solamente por leerla, sino por buscando a ese Jesús que le había dado una segunda oportunidad. Cuando ya obtuvo nuevas fuerzas, decidió regresar a la iglesia. Cuando escucho noticias de él, él es el primero en llegar. Cuando él llega, la gente dice, está loco, porque se pone al frente y empieza a cantar, alabando el nombre de Dios. Amén. Cuando algo sucede, es el primero en colaborar. Cuando quieren dar estudios bíblicos, aunque él dice que no se siente en capacidad, pero él va y acompaña como resultado de que el Evangelio y Cristo tocaron su vida. Amén. El amor de Cristo puede más de lo que tú crees. Amén. Y Cristo te ama tanto que te quiere salvar. Hay un libro que estaba leyendo que dice que una imaginación que en la mesa, cuando estemos ahí en el cielo celebrando las bodas del Cordero, como dice la palabra de Dios, y estemos comiendo del fruto de la vida, encontraremos mucha gente conocida y encontraremos sorpresas. Las sorpresas son de gente que nunca pensamos que se iba a salvar. Y la sorpresa también será que gente que pensamos no quiso ser salvada y que su asiento estará vacía por la eternidad. Cristo quiere que tu asiento que tú estés sentado en ese asiento con tu nombre para reinar eternamente en la patria celestial. Que Dios bendiga en esta mañana y que nunca te olvides que el amor de Cristo puede más de lo que tú crees.